Mis hijos se quedaron con la tequilera de 30 millones. A mí me dieron un sobrepolvoriento. Fui a descansar a nuestra hacienda, pero encontré a mi nuera Aitzon, su familia. Me miró y dijo: ¿qué hace aquí esta vieja? Ya no es su lugar. Solo sonreí. Lo que hice después convirtió su vida en un infierno. Mi nombre es Altagracia. Tengo 68 años. Y el día que se leyó el testamento de mi esposo, mis hijos se repartieron 30 millones de dólares entre ellos, como si fuera una partida de póker. La sala de la notaría en Guadalajara se sentía fría, no por el aire acondicionado que zumbaba discretamente en una esquina, sino por el gélido silencio que se había instalado entre nosotros, un silencio tan denso que parecía absorber el sonido y la calidez. El aire olía a papel viejo, a café rancio y al perfume caro de mi nuera, una combinación que mi memoria registraría para siempre como el aroma de la traición. Estaba sentada en una silla de cuero rígida que se sentía extraña, hostil, frente a mí, detrás de un escritorio de caoba que brillaba con una solemnidad casi obscena. El notario, un hombre de rostro impasible, leía el documento con una voz monótona que despojaba a las palabras de toda emoción, pero yo no necesitaba que él le pusiera emoción. Cada palabra era una astilla de hielo clavándose en mi corazón ya entumecido por el luto. Cornelio, mi hijo mayor, el que llevaba el nombre de mi padre, recibió las destilerías, los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el alma misma de nuestro trabajo, de nuestra vida. Su rostro, que una vez fue el de un niño risueño, era ahora una máscara de codicia apenas disimulada. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo de su silla, impacientes por tomar posesión de su nuevo reino. Valente, el menor, mi niño, el que siempre había sido más sensible, más apegado a mí, heredó las rutas de distribución, las propiedades en la ciudad, los autos de lujo, todo el reluciente caparazón de nuestra fortuna. No me miraba. Mantenía la vista fija en un punto abstracto de la pared, como si temiera que mis ojos pudieran recordarle que tenía una madre. Y yo, Altagracia, después de 45 años de un matrimonio entregado, después de sacrificar mi vida entera por esa familia, después de ser el pilar silencioso e invisible sobre el que se construyó un imperio, yo recibí un sobre amarillento y polvoriento que el notario deslizó sobre la mesa pulida como si se estuviera deshaciendo de algo desagradable. Parecía basura. Fue entonces cuando Jimena, la esposa de Cornelio, rompió el silencio. Soltó una risita afilada, un sonido que cortó el aire denso de la habitación como un trozo de vidrio. Me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían juzgado, que me veían no como la matriarca de la familia, sino como una reliquia del pasado, un mueble viejo que ya no encajaba con su decoración moderna. Con una dulzura venenosa que era su especialidad, dijo: «Bueno, suegra, por lo menos le servirá para guardar sus recetas de cocina». La humillación fue una bofetada física. Sentí el calor subir por mi cuello, una oleada de vergüenza y rabia que me dejó sin aliento. Mis manos, que descansaban inertes sobre mi regazo, se crisparon sobre la tela áspera de mi vestido negro de luto. Cornelio ni siquiera parpadeó. Estaba demasiado ocupado imaginándose en el trono el nuevo rey del tequila, y Valente solo suspiró. Un suspiro largo, pesado, tembloroso, como si mi mera existencia en esa silla de cuero, respirando el mismo aire que él, fuera una carga insoportable, un último cabo suelto en su nueva y ordenada vida. Me levanté lentamente. Sentí cada uno de mis 68 años. Mis huesos protestaban, no por la edad, sino por el peso aplastante de la desilusión. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas en mi espalda. Ninguno dijo nada. Salí de esa oficina con la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado, que 45 años de amor, sudor y sacrificio se habían reducido a un chiste cruel, a un sobrevacío en mi bolso. Pero lo que ellos no sabían,
Lo que no podían ni empezar a imaginar en su arrogante y mezquino triunfo era que no estaba vacío. No del todo. Esa noche, en la soledad de mi hacienda, encontraría dentro de ese sobrelarma que mi amado Arturo, con una previsión tan dolorosa como brillante, me había dejado para defenderme, y con ella cambiaría sus vidas para siempre. El viaje de vuelta a la hacienda, a las afueras de Tequila, fue el más largo y solitario de mi vida. El chófer, Ramón, un hombre que nos había servido lealmente por 20 años y que había visto crecer a mis hijos, me miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando. En sus ojos no veía la lástima profesional de un empleado, sino una pena genuina, una indignación silenciosa que de alguna manera me dolía aún más. Era un extraño quien me mostraba la compasión que mi propia sangre me había negado. Mis hijos me habían despedido sin un adiós, sin un «¿Necesitas que te llevemos, mamá?». Me habían dejado ir a pie si hubiera sido necesario, una vez que el botín estuvo repartido y yo ya no era más que un cabo suelto. El paisaje de Jalisco, que normalmente me llenaba el alma, hoy me parecía una burla. Los interminables campos de agave azul, nuestras plantas, las que Arturo y yo habíamos visto crecer desde simples hijuelos hasta convertirse en corazones maduros listos para la jima, ahora me parecían un desierto hostil. Cada penca afilada era un testigo mudo de mi vida, de mi historia con Arturo, y ahora de mi deshonra. La memoria, esa compañera a veces cruel, a veces dulce, comenzó a proyectar escenas en el cristal de la ventanilla como si la carretera fuera la pantalla de un cine privado, exhibiendo las piezas de mi Museo del Dolor. La primera pieza de la exposición era un recuerdo tan vívido que casi podía sentir el sol en mi piel y el polvo en mi garganta. Tenía 23 años y estaba de pie junto a un joven Arturo en un terreno polvoriento y yermo. El aire olía a tierra seca y a esperanza. En mi mano sostenía los papeles de la pequeña parcela que mi padre me había heredado. Era todo lo que tenía en el mundo, mi única ancla a mi pasado, mi única seguridad. Arturo, con sus manos ya fuertes por el trabajo pero con una mirada llena de sueños, me dijo: «Con esto, Altagracia, podríamos comprar unas barricas de segunda mano, quizás un alambique pequeño». No lo dudé. «Con esto compraremos las primeras barricas, mi amor», le dije, y le entregué los papeles. Recuerdo el tacto de su mano, cálida y agradecida, cubriendo la mía. Él siempre dijo que esa tierra no fue la primera piedra, sino el corazón de nuestro imperio. Pero mis hijos solo veían el imperio, nunca el corazón que lo hizo latir, nunca vieron mi sacrificio. Luego, la imagen cambió, como un parpadeo, y la pantalla de mi memoria me transportó a la cocina de nuestra primera casa, mucho más modesta que la hacienda, pero llena de un calor que ahora extrañaba desesperadamente. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración febril de un pequeño Cornelio de 5 años, al que acunaba en mi brazo izquierdo. Ardía en fiebre y yo le aplicaba paños fríos en la frente. Con la mano derecha sostenía el teléfono contra mi oreja mientras anotaba en un cuaderno con la letra temblorosa por el cansancio. Al otro lado de la línea, la voz de Arturo llegaba con estática desde un hotel barato en Estados Unidos, donde había ido a tratar de vender nuestras primeras botellas. «Añade un poco más de levadura en esta tanda, Altagracia. Creo que podemos mejorar la fermentación y apunta esto, es importante». Yo era sus manos, sus ojos y sus oídos cuando él no estaba. Había renunciado a mi sueño de ser maestra, de tener mi propia plaza en la escuela del pueblo, para convertirme en la guardiana de su sueño, que con el tiempo se había vuelto el mío. Crié a 2 hijos, manejé una casa, negocié con proveedores y fui la gerente no oficial de una empresa en crecimiento. Todo desde las sombras, sin esperar nunca un título ni un reconocimiento, porque éramos un equipo, Arturo y yo, o eso creía. La siguiente vitrina de mi museo mental me mostró una escena mucho más reciente,
una que todavía dolía como una herida abierta, porque en ella ya se veían las grietas de lo que estaba por venir. Fue en una junta familiar en la gran mesa de caoba de la hacienda, hace apenas un año. Arturo ya estaba enfermo. El cáncer le robaba las fuerzas, pero su mente seguía afilada. Yo, preocupada por las nuevas tendencias de producción masiva que veía en la competencia, sugerí formalizar nuestro compromiso con el proceso de cocción lento en hornos de mampostería, convertirlo en el sello de la casa. Es lo que nos da nuestro sabor, es nuestra alma, argumenté, apasionada. Cornelio, recién llegado de un seminario de management en la ciudad, me interrumpió con un gesto de fastidio. Mamá, por favor, esos son métodos del siglo pasado. Necesitamos modernizarnos, usar autoclaves, acelerar la producción para competir. Tu sentimentalismo nos está costando dinero. Me miró como si yo fuera una anciana senil, una pieza de museo que no entendía el mundo moderno. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino ver la duda en los ojos de Arturo. Estaba cansado, enfermo, y la agresiva seguridad de nuestro hijo, con sus gráficos y sus términos en inglés, lo estaba convenciendo. Ese día entendí que, para mis hijos, yo ya no era una socia, era un obstáculo, una reliquia sentimental que había que apartar con cuidado. La última pieza de la exposición era la más brillante y por eso mismo la más dolorosa. La fiesta del 40º aniversario de la empresa, cientos de invitados, políticos, empresarios, todos bebiendo nuestro tequila. Jimena, mi nuera, enfundada en un vestido de diseñador que seguramente costaba más que mi primer coche, tomó el micrófono. Su voz resonó en los altavoces. Quiero brindar por los dos hombres que hicieron todo esto posible, mi visionario suegro, Arturo, y mi brillante esposo, Cornelio, el futuro indiscutible de El orgullo de la familia. Luego se giró hacia mí, que estaba sentada en la primera fila, y añadió con una sonrisa condescendiente: y por supuesto, por Altagracia, el corazón de esta familia, que siempre nos ha cuidado a todos. Me relegó al papel de cuidadora, de cocinera, de un adorno doméstico. Me borró de la ecuación del éxito con una sonrisa y un brindis. Vi a los invitados aplaudir y me sentí completamente invisible. Traté de conversar con un viejo socio sobre la calidad de la cosecha de agave de ese año y Jimena se acercó, me tomó del brazo con una suavidad depredadora y me dijo: suegra, venga, la señora de Hernández quiere preguntarle su receta del mole. Me apartó de mi mundo, del mundo que yo había ayudado a crear, y me encerró en el que ella había decidido que me correspondía. En ese coche que me llevaba a un hogar que ya no sentía mío, me di cuenta de una verdad terrible. Yo misma había contribuido a mi propia invisibilidad. Había visto las señales, la creciente arrogancia de Cornelio, la debilidad de Valente, que siempre se plegaba a su hermano, la malicia calculada de Jimena, pero las había ignorado, las había excusado. Es que Cornelio siente la presión de ser como su padre, me decía a mí misma. Es que Valente es muy sensible. Me había mentido, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Mis hijos no me respetaban, quizás nunca lo habían hecho, y mi ceguera voluntaria, mi desesperado deseo de mantener una paz familiar ficticia, había permitido que el veneno creciera, que se extendiera hasta este punto de no retorno. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la imponente entrada de la hacienda, la noche había caído. La casa, que siempre había sido un refugio de amor y risas, ahora me parecía un mausoleo. El silencio era pesado, opresivo, lleno de fantasmas. Entré y el eco de mis pasos en el gran vestíbulo fue el único sonido que me dio la bienvenida. Me dejé caer en el sillón favorito de Arturo, el de cuero gastado que todavía guardaba la forma de su cuerpo y un leve rastro de su olor. Y lloré. Lloré por mi amor perdido, por mis hijos perdidos, por la mujer que yo había sido y que ahora parecía desvanecerse en el aire.
Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado en mi pecho. Y entonces, en el fondo de ese pozo de desesperación, sentí una chispa. No fue consuelo, era ira. Una ira fría, pura y lúcida. Saqué el sobre de mi bolso, lo sostuve en mis manos, el símbolo de mi humillación. Mis dedos temblaban, pero ya no de debilidad, sino de una rabia contenida que empezaba a calentarme la sangre. Lo abrí sin cuidado, rasgando el papel viejo con un gesto violento. Dentro no había una carta sentimental como esperaba. No había palabras vacías de consuelo. Había una sola hoja de papel doblada, y junto a ella algo pequeño y frágil, una gardenia seca y aplastada. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego latió con una fuerza dolorosa. Era la misma flor que Arturo me había regalado en nuestra primera cita. Hacía casi 50 años. Yo la había guardado entre las páginas de un libro de poemas, pero se había perdido en una mudanza muchos años atrás. O eso creía yo. Él la había encontrado y la había conservado todos estos años, en secreto. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran de autocompasión, eran por el amor inmenso, inquebrantable, que habíamos compartido, un amor que mis hijos, en su ceguera materialista, nunca podían entender ni destruir. Desdoblé el papel. La caligrafía elegante de Arturo, un poco temblorosa al final, llenaba la página. Para la única mujer que me amó de verdad, comenzaba. Y debajo no había un poema ni una despedida. Había un número de cuenta de un banco en Ginebra, Suiza, y una combinación para una caja de seguridad en un banco local. Y al final, una frase que se grabó a fuego en mi alma. Esto no es un tesoro, mi amor, es un arma. Úsala para defender nuestro sueño. La mezcla de amor, dolor y misterio me sacudió hasta los cimientos. El sobre no era un insulto, era una advertencia, era una preparación. Mi Arturo, mi inteligente y previsor Arturo, había sabido lo que vendría. No me había dejado indefensa, me había dejado las herramientas para luchar. Y en ese momento, en la oscuridad de mi sala, la anciana invisible y humillada comenzó a morir. Y en su lugar, una nueva Altagracia, una que ni yo misma conocía, una forjada en el fuego del dolor y el amor, empezó a nacer. La mañana siguiente, el sol que se filtraba por las altas ventanas de la hacienda parecía diferente. No era el sol cálido y familiar de siempre, sino una luz cruda, sin adornos, que iluminaba el polvo en los muebles y las grietas en mi corazón. Me senté en la cocina, que siempre había sido mi santuario, pero que ahora se sentía como el cuartel general de una guerra inminente. La gardenia seca y la nota de Arturo estaban sobre la mesa de madera, como las piezas de un rompecabezas que apenas empezaba a armar. Sentí que estaba en el umbral de una nueva vida, una que no había elegido, pero que ahora, por el amor a Arturo y a mí misma, debía enfrentar. Mis manos, que la noche anterior temblaban de rabia y dolor, ahora estaban sorprendentemente firmes. Marqué el número del banco en Suiza con una precisión metódica. La voz al otro lado de la línea era profesional, impersonal. Hablaba un español perfecto con un ligero acento francés. Le di mi nombre, Altagracia Herrera, y el número de cuenta, junto con las palabras clave que Arturo había anotado en el reverso de la nota, el primer agave. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad, un silencio lleno del zumbido de los servidores y los secretos al otro lado del mundo. Podía oír mi propia respiración, superficial y rápida, y entonces la voz dijo las palabras que hicieron que el suelo de baldosas de terracota se moviera bajo mis pies. Señora Altagracia, el saldo actual en su cuenta es de 100 millones de dólares estadounidenses. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre el suelo con un ruido seco y plástico. 100 millones de dólares. Me quedé mirando el aparato, mi mente girando, incapaz de procesar la enormidad de esa cifra. Era una cantidad de dinero que escapaba a mi comprensión.
era más del triple de lo que mis hijos, en su momento de mayor triunfo, habían heredado. Era una fortuna inconcebible, secreta. El mareo me obligó a agarrarme al borde de la mesa. Apoyé la cabeza entre las manos, tratando de respirar hondo, de anclarme a la realidad. Esto no era un simple fondo de emergencia. Esto era un universo paralelo de riqueza que Arturo había construido sin que yo lo supiera. Oculto a nuestros hijos, oculto a mí. La pregunta resonaba en mi cabeza dolorosa y confusa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué sabía él que yo no sabía? Mi siguiente parada, ese mismo día, fue el banco en el centro de Guadalajara, donde Arturo tenía una caja de seguridad. El aire de la ciudad me pareció denso, cargado de una urgencia que antes no percibía. Usé la combinación de la nota a la fecha de nuestro aniversario, 18 de junio. El empleado del banco, un joven de traje gris, me guió con una cortesía formal a una habitación pequeña y austera en el sótano. El olor a metal y a papel viejo era abrumador. La caja de metal que me entregó era fría y pesada. La abrí con una sensación de pavor y reverencia, como si estuviera abriendo una tumba. Dentro no había joyas ni lingotes de oro. Había documentos, muchos documentos, y en la parte superior una carta gruesa, escrita en varias hojas, con la caligrafía de Arturo, con mi nombre en la portada, para mi altagracia. Me senté en la incómoda silla de la salita y empecé a leer. La caligrafía de Arturo era la misma de siempre, elegante y firme, pero las palabras que formaba eran las de un hombre con el corazón roto. Mi queridísima Altagracia, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que nuestros hijos han mostrado su verdadera cara. Siento en el alma el dolor que debes estar sintiendo. Siento no haberte preparado, pero no podía. No podía destruir la imagen que tenías de tus hijos mientras yo aún vivía. Era una cobardía, lo sé, pero no soportaba la idea de añadir esa pena a la de mi enfermedad. Sé que te han humillado, sé que te han tratado como si no valieras nada, lo sé porque los vi cambiar, mi amor. En estos últimos 2 años, cuando el cáncer me obligó a ser un observador silencioso de mi propia vida, vi la codicia envenenar sus almas y me rompió el corazón de una manera que la enfermedad nunca pudo. La carta continuaba, y cada párrafo era una revelación más dolorosa que la anterior. Detallaba con una precisión quirúrgica lo que él había descubierto al contratar, en secreto, a un investigador privado. Descubrió que Cornelio, nuestro orgulloso primogénito, el futuro de la empresa, estaba ahogado en deudas de juego. Había perdido millones en casinos de Las Vegas y en apuestas clandestinas. Para cubrir sus pérdidas, había estado desviando fondos de la empresa durante años, falsificando facturas, creando proveedores fantasma, vendiendo inventario por debajo de la mesa. Los documentos en la caja lo probaban: estados de cuenta, pagarés firmados con prestamistas de reputación dudosa, correos electrónicos desesperados, pidiendo más tiempo, amenazando con revelar secretos de la empresa si no le ayudaban. Y Valente, mi dulce y sensible Valente, el que siempre parecía perdido, tenía un secreto aún más oscuro, una adicción a la cocaína que lo había llevado a vender en secreto 3 de las propiedades que Arturo le había regalado en vida. Se había enredado con gente peligrosa del bajo mundo, traficantes que ahora lo chantajeaban, exigiéndole sumas de dinero cada vez mayores. Las fotos estaban ahí, guardadas en un sobre Manila, imágenes borrosas, clandestinas, de mi hijo, con los ojos vidriosos y una expresión perdida, en lugares sórdidos que mi mente se negaba a reconocer. Mi estómago se revolvió, sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi el sufrimiento, la desesperación, la mentira en los ojos de mis propios hijos? Pero el golpe más devastador, la estocada final que me dejó sin aire y con el alma helada, fue el último párrafo de esa sección. Pero lo que más me duele, Altagracia, lo que me atormenta en estas últimas noches, es lo que planeaban hacer contigo.
Los escuché una noche en mi estudio. Pensaban que estaba dormido por la medicación, pero oí cada palabra a través de la puerta entreabierta. Cornelio le decía a Jimena que, en cuanto yo muriera, tenían que actuar rápido, declararte incompetente por el shock de la viudez y encerrarte en un asilo. Jimena incluso tenía el nombre del lugar, la Estancia Tranquila. Dijo que era perfecto, discreto y lejos de la ciudad. Dijeron que sería fácil, que con el dolor de mi pérdida nadie cuestionaría si estabas confundida. Querían tomar el control total, vender la hacienda, nuestra casa, nuestro hogar, y dejarte olvidada en un lugar donde no serías un problema. Un sollozo seco, áspero, se escapó de mi garganta. Mis propios hijos, mi carne y mi sangre, planeando desecharme como a un mueble viejo. Ahora entendía la frialdad en la notaría, la sonrisa cruel de Jimena, el suspiro atormentado de Valente. No era solo codicia, era un plan calculado, frío, cruel y desalmado. La carta de Arturo concluía con la revelación final, la que lo cambiaba todo. Por eso hice lo que hice, mi vida. Por eso moví la mayor parte de nuestra fortuna, el dinero líquido, las inversiones, a cuentas que solo tú puedes tocar. El testamento que escuchaste fue una farsa, una prueba para ellos, y la fallaron estrepitosamente. Pero la verdadera herencia, el verdadero poder, no está en el dinero, Altagracia. Está en estos papeles. Revisé el resto de los documentos con manos temblorosas. Eran actas constitutivas, contratos, acuerdos de accionistas. Y allí estaba, en blanco y negro, con sellos notariales y firmas. Hacía 10 años, previendo quizás no esta traición, pero sí la debilidad de sus hijos, Arturo había reestructurado todo el negocio. Había creado una sociedad tenedora, una empresa matriz llamada Legado A, que era la propietaria legal de la tequilera, de los campos, de las marcas, de todo. Y en el documento final, el que importaba, el que había mantenido oculto incluso para mí, se estipulaba que yo, Altagracia Herrera, era la dueña del 51% de las acciones de esa sociedad. No era la viuda despojada. No era la anciana indefensa a la que se le podía encerrar. Era la accionista mayoritaria. Era la dueña. Era su jefa. Arturo no me había dejado un arma. Me había dejado el trono. Y mis hijos, en su ciego y estúpido egoísmo, acababan de intentar encerrar a la reina. Salí de ese banco sintiéndome como otra persona. La Altagracia rota y humillada se había quedado en esa pequeña habitación subterránea, junto con las cenizas de la imagen idealizada que tenía de sus hijos. La mujer que caminaba por las calles soleadas de Guadalajara ahora sentía un peso diferente sobre sus hombros, no el de la pena, sino el de la responsabilidad, y el de una ira gélida que empezaba a arder con una llama peligrosamente clara. Ya no lloraría más. Ahora actuaría. La carta de Arturo me había dado un nombre, Licenciado Morales, un viejo amigo suyo de la universidad, su compadre, un abogado de la vieja escuela cuya oficina no estaba en un rascacielos de cristal y acero, sino en una casona antigua en el centro histórico de la ciudad. El lugar olía a libros viejos, a madera pulida y a integridad, un aroma casi extinto. Morales era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y unos ojos agudos que parecían haberlo visto todo y ya no se sorprendían por nada. Me recibió con un abrazo paternal, un gesto que me desarmó por un segundo y un respeto que mis propios hijos me habían negado. «Te estaba esperando, Altagracia», dijo con voz suave pero firme, haciéndome pasar a su despacho. Arturo me lo encargó todo antes de irse. Me hizo jurar que no te contactaría hasta que tú dieras el primer paso. Ella es más fuerte de lo que cree, me dijo. Necesita descubrir la verdad por sí misma para encontrar su propia fuerza. Sabio, tu marido, un hombre brillante hasta el final. Durante las siguientes 2 horas, Morales
Con una paciencia infinita, me explicó la genialidad y el profundo dolor detrás del plan de Arturo. Él vio el monstruo en el que se estaban convirtiendo y le rompió el alma, me confesó, su propia voz teñida de tristeza. Esta estructura legal no la hizo para engañarlos, la hizo para protegerte a ti y al legado que ambos construyeron con tanto esfuerzo. El testamento que se leyó fue el cebo, Altagracia. Un pedazo de carne para ver si los lobos saltaban. Y vaya que saltaron. Juntos, en ese despacho silencioso, trazamos un plan. No sería una confrontación inmediata, no una explosión de ira. Eso era lo que ellos esperarían de una mujer histérica. No, sería un juego de paciencia, una partida de ajedrez donde yo, la reina que ellos creían un simple peón, dictaría el ritmo. Morales se encargaría de la parte legal, preparando todos los documentos para ejecutar mi poder como accionista mayoritaria en el momento preciso. Una emboscada legal de la que no podrían escapar. Mi papel era más sutil, más peligroso. Tenía que seguir actuando, tenía que ser la mejor actriz de mi vida. Y la actuación comenzó esa misma semana. Cornelio, Valente y Jimena, ahora rebosantes de una confianza ilimitada tras su victoria en la notaría, iniciaron su ofensiva. Llegaron a la hacienda un domingo por la tarde con la excusa de ver cómo estaba. Traían pan dulce de la mejor panadería y una actitud falsamente solícita que me revolvía el estómago. «Mamá, te vemos muy sola aquí», comenzó Cornelio, paseando por la sala como si estuviera midiendo el valor de los muebles. «Esta casa es demasiado grande para ti. Te puedes caer, te puede pasar algo y nadie se enteraría en días. Hemos estado viendo unos lugares preciosos», añadió Jimena, sacando unos folletos satinados de su bolso de marca. Las fotos mostraban jardines impecables y ancianos sonrientes jugando a las cartas, una felicidad tan artificial como su propia sonrisa. Se llama La Estancia Tranquila. Tienen doctores las 24 horas, clases de yoga, otras señoras de tu edad para conversar. Estarías mucho mejor cuidada, suegra, más entretenida. Yo jugué mi papel a la perfección. Me encogí de hombros, adopté una expresión de confusión y fragilidad. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas, lágrimas que ya no eran de dolor sino de una furia helada. No sé, hijos, esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos con su padre. No me veo en otro lugar. Pero los recuerdos no te van a cuidar si te rompes una cadera, mamá, replicó Valente, y pude ver en sus ojos un atisbo de culpa rápidamente sofocado por la conveniencia. Estaba repitiendo un guión que le habían preparado, y lo sabía. Solo queremos lo mejor para ti. Le serví café en las tazas de porcelana que tanto le gustaban a Arturo, mis manos temblando ligeramente, un detalle de vulnerabilidad que no tuve que fingir. Les hice preguntas inocentes sobre el negocio, preguntas que sabía que considerarían estúpidas. ¿Y cómo va todo en la fábrica? ¿Están muy ocupados? ¿Sigue fallando la máquina embotelladora? Tú no te preocupes por eso, mamá, dijo Cornelio con una palmadita condescendiente en mi hombro. Son cosas complicadas, números, contratos. Tú dedícate a descansar. Nosotros nos encargamos de todo. Cada palabra que salía de sus bocas era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Se creían tan listos, tan superiores. Me veían como un trasto viejo, una mente senil que era fácil de manipular. Y yo les dejé creerlo. Alimenté su ego, su exceso de confianza, porque sabía que un enemigo soberbio es un enemigo vulnerable. Luché contra el impulso de gritarles, de escupirles la verdad a la cara. En lugar de eso, sonreí débilmente y asentí. Mientras ellos veían a una viejecita asustada y dócil, yo estaba calculando, observando, esperando el momento exacto para hacer mi movimiento. La reina se disfrazó de peón y esperó pacientemente a que los reyes enemigos se acercaran lo suficiente para el jaque mate. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de espionaje silencioso y preparación febril. Mientras yo mantenía mi fachada de viuda desorientada y apenada,
el licenciado Morales y yo trabajábamos sin descanso en la sombra. Utilicé una pequeña fracción de los fondos de la cuenta suiza, una cantidad que para mí era astronómica, pero que en el gran esquema de las cosas era apenas un pellizco para contratar a los mejores. Un equipo de auditores forenses, discretos como fantasmas, se instaló en una oficina temporal en Guadalajara y comenzó a examinar los libros de la empresa de los últimos 5 años. Una firma de seguridad privada, dirigida por un estoico ex militar llamado Capitán Montes, instaló un sistema de vigilancia discreto en la hacienda y comenzó a seguir a mis hijos, no por paranoia, sino por la fría advertencia de Morales. Gente desesperada y acorralada hace cosas desesperadas. Altagracia. Debemos estar preparados para todo. Una tarde, mientras revisaba unos informes preliminares de los auditores que confirmaban desfalcos aún mayores de lo que Arturo sospechaba, recibí una visita inesperada. Era don Isidro, el capataz del rancho, un hombre leal cuya familia había trabajado para la nuestra por generaciones. Su rostro estaba surcado por el sol y los años, pero sus ojos eran claros y honestos. Pidió hablar conmigo en privado, en el jardín, lejos de oídos indiscretos. Señor Altagracia, comenzó con la voz baja, llena de una preocupación que le pesaba. Con todo el respeto que usted me merece y la memoria del patrón Arturo, lo que está haciendo el niño Cornelio no está bien. No es lo que el patrón hubiera querido. Me entregó una libreta gastada, de esas que los hombres de campo usan para llevar sus cuentas. Dentro había anotado con una letra apretada y clara las fechas, los números de las placas de los camiones y los nombres de compradores que no estaban en los registros oficiales. Ha estado vendiendo agave de primera y tequila extra añejo por la puerta de atrás, señora. Lo vende barato, por efectivo, a gente de dudosa reputación. Y luego, para rellenar los inventarios y que los números cuadren, compra tequila de baja calidad de otros productores, a granel. Está envenenando nuestra marca, está ensuciando el nombre que usted y el patrón construyeron con sudor por 45 años. La traición, entonces, no era solo hacia mí, hacia su madre, era contra el alma de su padre, contra el trabajo y el orgullo de cientos de hombres y mujeres que se partían la espalda bajo el sol de Jalisco. Apreté la libreta en mis manos, el papel arrugándose bajo la presión de mis dedos. Gracias, Isidro, tu lealtad no será olvidada. Te pido que sigas observando y anotando. Necesitaremos todo esto. Él solo asintió, una mirada de entendimiento profundo y triste entre nosotros. Él también estaba de luto, no solo por su patrón, sino por el honor perdido de la familia. La presión de mis hijos aumentaba de forma exponencial. Las llamadas eran diarias, a veces 2 o 3 veces al día. Mamá, ya visitamos la estancia tranquila. Es perfecta. Hablamos con la directora. Te van a tratar como a una reina. Te guardamos un lugar. Mamá, tenemos que hablar de vender la hacienda. Los impuestos son muy altos. Es un gasto inútil. Con ese dinero puedes vivir sin preocupaciones el resto de tu vida. Incluso mis parientes, tíos y primos lejanos que rara vez llamaban, comenzaron a contactarme, como un coro bien ensayado. La tía Perpetua, con su voz melosa y falsa, me dijo por teléfono: «Ay, Altagracia, mija, no seas necia. Los muchachos solo quieren tu bien. Ya es tiempo de que descanses y te dejes cuidar. Una mujer sola en ese caserón tan grande es peligroso». Eran los monos voladores de Jimena, enviados a hacer el trabajo sucio emocional, a hacerme sentir aislada, irracional y equivocada. Pero cada llamada, cada visita, cada palabra condescendiente, solo servía para afilar el acero de mi voluntad. Ya no sentía miedo, ni siquiera dolor, solo una claridad helada. Ya no estaba luchando por una casa o por dinero. Estaba luchando por mi dignidad, por mi identidad, por el legado de Arturo y por la verdad. La Altagracia, que se contentaba con la paz a cualquier precio,
la que evitaba la confrontación, había muerto en aquella notaría. La mujer que ahora planeaba la tormenta era alguien a quien ni Arturo habría reconocido del todo, pero de quien, esperaba con toda mi alma, se sentiría inmensamente orgulloso. La tormenta estaba lista. Las nubes negras se habían acumulado. Solo faltaba decidir cuándo y dónde caería el primer y definitivo rayo. El día elegido llegó una semana después. Fue un martes, lo recuerdo porque los colibríes estaban especialmente activos en las bugambillas del jardín, un torbellino de joyas vivientes que contrastaba de forma casi poética con la oscuridad que se cernía sobre la casa. Como habíamos anticipado gracias al seguimiento del capitán Montes, Cornelio, Valente y Jimena llegaron sin avisar alrededor del mediodía. Pero esta vez no venían solos. Traían con ellos a un hombre de mediana edad, con un traje barato que le quedaba un poco grande y una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, te presentamos al doctor Robles», dijo Cornelio, con el tono de un anfitrión, presentando a una celebridad en una fiesta. «Es un especialista, un geriatra muy reconocido. Solo quiere platicar contigo unos minutos para asegurarse de que todo esté bien con tu salud». El doctor Robles me tendió una mano húmeda y fría. Supe de inmediato, por el informe detallado que mis investigadores me habían entregado la noche anterior, que no era un geriatra. Era un médico general cuya licencia había sido suspendida 6 meses atrás por emitir recetas falsas de opiáceos. Un hombre con deudas de juego y una moral tan flexible como una hoja al viento. El peón perfecto para su plan. Los hice pasar a la sala. Me senté en mi sillón, el de siempre, mi fortaleza. Ellos se acomodaron frente a mí como un tribunal improvisado. El doctor sacó una libreta y una pluma con un aire de importancia. La trampa final estaba en marcha. «Señor Altagracia», comenzó con una voz almibarada que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo lograba irritarme. «Solo son unas preguntas de rutina, para evaluar su estado cognitivo. ¿Sabe qué día es hoy?» «Es martes, 15 de octubre», respondí con calma, mirándolo fijamente a los ojos. «Muy bien, muy bien. ¿Y sabe dónde estamos ahora mismo?» Le dirigí una mirada que mezclaba inocencia con una pizca de lástima, como si me preocupara por su propio estado. «En la sala de mi casa, doctor, la casa que mi esposo y yo construimos hace 30 años. ¿Usted se siente bien?» Parece un poco pálido. Cornelio carraspeó un sonido seco y nervioso. El doctor forzó una sonrisa y continuó. «Excelente, excelente. Ahora, hablemos un poco de su memoria reciente. ¿Recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió con el testamento de su esposo la semana pasada?» Era la pregunta clave, la que buscaba una respuesta emocional, confusa, que pudieran usar en mi contra para argumentar que el trauma me había afectado. Me tomé mi tiempo, dejé que el silencio se alargara, disfrutando del nerviosismo que empezaba a crecer en ellos. Miré a cada uno, deteniéndome un segundo más en Jimena, cuya sonrisa de triunfo era casi imperceptible pero evidente para quien supiera dónde mirar. «Claro que lo recuerdo», dije con una voz suave, casi un susurro, cargada de una falsa fragilidad. «Recuerdo que mis hijos, a los que crié y di todo, heredaron un negocio de $30 millones. Y recuerdo que a mí, a su madre, me dejaron un sobre. Un sobre que, según tu esposa», dije girando mi cabeza lentamente para mirar a Cornelio, «solo sirve para guardar recetas de cocina». La tensión en la habitación se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi respuesta no era la de una anciana confundida. Era la de alguien que recordaba la humillación con una claridad dolorosa y precisa. El doctor siguió, impertérrito, aunque una gota de sudor comenzó a resbalar por su sien. ¿Y cómo la hizo sentir eso? ¿Sintió enojo, confusión, tristeza? Sentí, me detuve, como si buscara la palabra exacta, una gran claridad. Dejé que la frase flotara en el aire, ambigua y ominosa. Fue entonces cuando cometieron el error final,
el que había estado esperando. Creyendo que mi calma era resignación, que mi claridad era una forma de aceptar mi destino, Cornelio se inclinó hacia adelante, adoptando un tono falsamente paternalista. Mamá, el doctor y nosotros hemos estado hablando, y creemos que sería bueno para ti que pasaras un tiempo en observación, en un lugar tranquilo donde puedan cuidarte. No es una decisión tuya, mamá. Con todo el dolor de nuestro corazón, es una necesidad médica. ¿Una necesidad médica?, repetí, y por primera vez dejé que un filo de acero se colara en mi voz, cortando la atmósfera empalagosa de su falsa preocupación. ¿O es una necesidad de ustedes para quitarme de en medio y poder hacer lo que les plazca con lo que queda de la herencia de su padre? El shock en sus rostros fue instantáneo, como si les hubiera abofeteado. La máscara de preocupación se resquebrajó, revelando la fea cara de la impaciencia y la codicia. Mamá, estás desvariando. Esto es exactamente de lo que hablamos, exclamó Valente, asustado, su voz un octavo más alta de lo normal. No estoy desvariando, dije, poniéndome de pie lentamente, sintiendo cómo la fuerza volvía a mis miembros. Estoy empezando a hablar. Y justo en ese instante, como si estuviera orquestado por un director de teatro divino, sonó el timbre de la puerta principal. Un sonido claro, fuerte, autoritario, que anunció que la función de su farsa había terminado y que el siguiente acto, el de la justicia, estaba por comenzar. Cornelio, desconcertado y furioso por la interrupción, se levantó de un salto para ver quién era. «No esperamos a nadie», gritó hacia la puerta. Pero yo sabía perfectamente quién estaba al otro lado. La expresión de su rostro cuando abrió la puerta fue una imagen que atesoraré por el resto de mi vida. No era un vecino ni un repartidor. Era el licenciado Morales, impecable en su traje de lino, con un portafolio de cuero en la mano y una expresión de serena determinación, y no venía solo. Detrás de él, dos hombres de aspecto serio y profesional, mis auditores y don Isidro, con su sombrero en la mano pero con la frente en alto y una mirada de acero. «¿Usted qué hace aquí, licenciado?» «Esto es un asunto familiar privado», espetó Cornelio, tratando de bloquearles el paso con su cuerpo. Morales sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría que no llegó a sus ojos. «Precisamente, Cornelio, vengo a hablar del verdadero asunto familiar», dijo, y con una calma que desarmó la agresividad de mi hijo, entró en la sala sin esperar invitación. Su equipo lo siguió en silencio, cerrando la pesada puerta de madera tras de sí con un sonido grave y definitivo. El pánico, puro y sin adulterar, comenzó a dibujarse en los rostros de mis hijos y de mi nuera. El doctor Robles se puso visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro, buscando una ruta de escape como un animal enjaulado. «Por favor, tomen asiento todos», dije, con una autoridad que los dejó paralizados. Era la primera vez en sus vidas que les hablaba con ese tono, el tono de la dueña, no el de la madre. Volví a mi sillón, mi trono, el lugar desde el cual presenciaría su caída. Morales se paró en el centro de la sala, colocó su portafolio sobre la mesa de centro y lo abrió. El sonido de los cerrojos al abrirse fue como el de un martillo de juez golpeando la madera. «Vamos a proceder en orden, para que todo quede perfectamente claro», comenzó el licenciado, su voz llenando el silencio mortal de la habitación. «Primero, el asunto del aquí presente, señor Robles». Uno de los auditores, un hombre joven de gafas, le entregó una carpeta. «Aquí tenemos una copia de su licencia médica suspendida por mala praxis, un informe detallado de sus deudas de juego y una declaración jurada de un colega suyo que confirma que ustedes», dijo, mirando directamente a Cornelio, «le ofrecieron 50,000 pesos en efectivo para firmar un diagnóstico falso de incapacidad senil. ¿Es correcto, señor Robles? ¿O prefiere que llamemos a la policía ahora mismo para que aclare los detalles con ellos?» El falso doctor se puso pálido como el papel. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido.
Finalmente, tartamudeó algo ininteligible y se hundió en su asiento, derrotado. Segundo, continuó Morales sin inmutarse como un cirujano realizando una operación precisa. La gestión de la empresa. El otro auditor, un hombre mayor y de aspecto severo, puso sobre la mesa una pila de documentos de varias pulgadas de grosor. Este es el resultado de una auditoría forense de los últimos 3 años de El Orgullo de la Familia. Hemos encontrado un desfalco sistemático por un valor de casi $2 millones, Cornelio. Facturas infladas, ventas no registradas, cuentas fantasma en paraísos fiscales, una red de corrupción bastante elaborada. Todo apunta a usted y a sus problemas de liquidez en Las Vegas. Cornelio saltó de su asiento, su rostro congestionado de furia. Eso es mentira. Son papeles falsos. Usted no tiene autoridad para hacer esto. ¿Son falsas también las anotaciones de don Isidro?, preguntó Morales con una calma letal. Don Isidro dio un paso al frente y puso su libreta gastada sobre la pila de documentos. Aquí está el registro de cada camión que salió de la hacienda sin papeles, niño Cornelio, con nombres, fechas y cantidades. Hombres a los que usted amenazó con despedir si hablaban. La cara de mi hijo mayor pasó del rojo de la furia al blanco del terror. Se giró para mirar a Valente, buscando apoyo, pero mi hijo menor estaba temblando, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, incapaz de levantar la vista del suelo. Lo que nos lleva al tercer punto, dijo Morales, su voz volviéndose más grave, más acusadora. El plan para incapacitar y confinar a su madre. Sacó una copia del contrato que ya habían preparado con la Estancia Tranquila, con un depósito ya pagado y una grabación. Morales apretó un botón en un pequeño dispositivo digital. La voz de Jimena, clara, nítida y venenosa, llenó la sala. En cuanto el viejo se muera, la encerramos. Dirá que está loca de dolor y nadie lo dudará. Es la solución perfecta. En 6 meses vendemos todo, la casa, los terrenos y nos vamos a Europa, lejos de este pueblo polvoriento. Jimena soltó un grito ahogado, como si la hubieran apuñalado. Valente rompió a llorar abiertamente, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Cornelio miraba la grabadora como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Hubo una larga pausa. Morales dejó que el peso de sus propias palabras, de sus propios planes, los aplastara. Luego, con un movimiento teatral, recogió un último documento de su portafolio. Y ahora, el punto final y más importante, dijo, y me miró con una mezcla de respeto y complicidad. Ustedes han actuado bajo la errónea suposición de que esta empresa les pertenece, pero se equivocan. Desdobló el papel. Era el acta constitutiva de la sociedad tenedora legado A, debidamente notariada y registrada hacía 10 años. Como pueden ver en la cláusula 7ª, explicó, señalando un párrafo con su pluma, la tequilera, los ranchos, las propiedades, las marcas registradas. Todo, absolutamente todo, es propiedad de esta sociedad. Y el accionista mayoritario, con el 51% de las acciones y por lo tanto con poder de decisión absoluto e irrevocable, es la señora Altagracia Herrera. Dejó el papel sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como el fondo de una tumba. Se podía oír el zumbido de una mosca, el latido desbocado de los corazones culpables. Era el sonido de un mundo que se derrumbaba. En resumen, concluyó el licenciado Morales, su voz resonando en la sala como un veredicto final, como el golpe de un mazo, la mujer a la que llaman vieja incompetente es su jefa. El mundo pareció detenerse en ese instante. El tiempo se estiró, se volvió denso como la melaza. La arrogancia de Cornelio no solo se desmoronó, implosionó. Su rostro, siempre tan seguro de sí mismo, tan lleno de desdén, se contrajo en una máscara de incredulidad y pánico absoluto. Se tambaleó hacia atrás,
como si hubiera recibido un golpe físico, y se dejó caer en el sofá con la boca abierta, sin emitir sonido, sus ojos fijos en el documento sobre la mesa, como si no pudiera comprender lo que significaba. Valente, mi pobre y débil Valente, sollozaba con la cabeza entre las manos, sus hombros sacudiéndose en espasmos de culpa y miedo. Y Jimena se quedó petrificada, su máscara de superioridad hecha añicos, revelando la cara desnuda de la codicia frustrada. Su boca se torció en una mueca de odio puro. Me quedé sentada en mi sillón, observando la carnicería emocional que se desarrollaba frente a mí. Esperaba sentir una oleada de triunfo, de satisfacción, la dulce revancha que había imaginado en mis noches de insomnio, pero no sentí nada de eso. Lo que me invadió fue una tristeza profunda, un dolor antiguo que venía de las raíces mismas de mi ser como madre. Miré a Cornelio y vi al niño de 5 años al que había cuidado en sus fiebres. Miré a Valente y vi al bebé que se dormía en mis brazos. Había ganado la guerra. Tenía el poder, el dinero, la justicia de mi lado. Pero al mirar sus rostros destrozados, comprendí que acababa de perderlos. Quizás para siempre. El vínculo que, a pesar de todo, nos había unido, se había roto en 1000 pedazos, y el sonido de esa ruptura fue el silencio ensordecedor que llenaba la sala. El primero en moverse fue el doctor Robles. Como una rata que abandona un barco que se hunde, se levantó sigilosamente, intentando escabullirse hacia la puerta. El capitán Montes, que había permanecido en silencio junto a la entrada, simplemente carraspeó y le dirigió una mirada que lo congeló en el sitio. No hacían falta palabras. Rompí el silencio. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona, pero era la mía, la verdadera, la que había mantenido encerrada durante décadas. Más fuerte, más grave, con un peso que no sabía que poseía. Tú, dije, señalando a Jimena con un dedo que no temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida y helada. Fuera de mi casa. Ahora. Ella me miró, sus ojos llenos de veneno. Usted no puede, comenzó a decir, con un último vestigio de desafío. Sí, puedo, la interrumpí, mi voz cortante como el vidrio. Esta es mi casa, esta siempre ha sido mi casa, y tú eres una extraña en ella. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas personales de la habitación de invitados y desaparecer de mi vista. Si vuelvo a verte cerca de mi familia o de mi empresa, el licenciado Morales se asegurará de que la grabación que acabamos de escuchar llegue a oídos de un juez. Y créeme, la conspiración para cometer un secuestro y el fraude se pagan con muchos, muchos años de cárcel. Sin decir una palabra más, con el rostro desencajado por la rabia, Jimena se levantó y salió de la sala con una rigidez que delataba su humillación. Oí sus pasos furiosos subiendo la escalera y poco después el sonido de un coche arrancando a toda velocidad. Luego me giré hacia mis hijos. Mis hijos, la palabra me sabía a ceniza en la boca. Me acerqué a Valente, que seguía llorando desconsoladamente. Me arrodillé frente a él, un gesto que no había hecho en años desde que era un niño. Le levanté la cara con suavidad, obligándolo a mirarme. Mírame, Valente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, llenos de una vergüenza infantil y patética. Sé de tu problema, le dije en voz baja, para que solo él pudiera oírme. Tu padre también lo sabía, y le rompía el corazón cada día. Te voy a dar 2 opciones. Mañana por la mañana, a las 7, un coche vendrá a recogerte para llevarte a una clínica de rehabilitación. Una de verdad, en la sierra, donde no hay lujos, solo trabajo duro y terapia para enfrentarte a tus demonios. O puedes quedarte aquí y esperar a que la gente con la que te metiste venga a cobrar su deuda de la única manera que saben. Porque desde este momento no recibirás ni un centavo más de esta familia hasta que demuestres que quieres salvar tu propia vida. La elección es tuya, asintió débilmente, incapaz de hablar,
las lágrimas mezclándose con el sudor. Sabía que le estaba ofreciendo la única salida posible, la única tabla de salvación en el naufragio de su vida. Finalmente me enfrenté a Cornelio. Él se había recuperado un poco, y la incredulidad en su rostro estaba siendo reemplazada por un resentimiento hosco y desafiante. «Tú no tenías derecho a hacer esto», murmuró, su voz llena de veneno. «Derecho», le espeté, y toda la ira que había contenido, toda la frustración y el dolor de años estalló. «¿Derecho a qué? ¿A robarle a tu padre mientras se moría en su cama? ¿A tratar a tu madre como a un estorbo que hay que encerrar? ¿A destruir un legado que a tu padre y a mí nos tomó 45 años de sudor y lágrimas construir? No me hables de derechos, Cornelio. Has perdido todos tus derechos en el momento en que decidiste traicionar a tu propia sangre». Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. «Tú también tienes un nuevo futuro, un futuro que te vas a ganar. A partir de mañana a las 6 de la mañana te quiero en los campos de agave, no en la oficina con aire acondicionado, no en una camioneta de lujo. Te quiero con los gimadores, con una coa de gima en la mano, que pesa más de lo que imaginas. Vas a aprender lo que cuesta cada piña de agave. Vas a aprender lo que cuesta cada botella de tequila que vendiste por la puerta de atrás. Vas a sentir el sol en la espalda y las espinas en las manos. Vas a trabajar ahí, ganando el salario mínimo, hasta que hayas devuelto hasta el último centavo que robaste de esta empresa. No es una sugerencia. Es tu nueva realidad». Me miró con un odio puro, sus ojos inyectados en sangre. «Prefiero ir a la cárcel», dijo entre dientes. «Esa opción siempre está disponible», respondió Morales por mí, con una frialdad profesional. «Las pruebas por fraude fiscal, malversación y conspiración son más que suficientes para una condena de 15 a 20 años». Cornelio bajó la mirada, derrotado. La cárcel, con su deshonra pública, era peor que el sol y el sudor. «Esto no es una venganza», dije, mi voz suavizándose un poco, volviendo a ser la de una madre, aunque una madre herida de muerte. «Es la única medicina que les queda. Su padre los amaba demasiado, pero su amor los cegó. No supo ser duro con ustedes. Los malcrió, los protegió demasiado del mundo real. Yo no cometeré el mismo error. Van a aprender el valor del trabajo, de la honestidad y del respeto, o se hundirán en el proceso. Pero por primera vez en sus vidas, será su decisión». Me di la vuelta y caminé hacia la gran ventana que daba a los campos, dándoles la espalda. Necesitaba aire, necesitaba ver la tierra, mi tierra, la que era mi verdadera herencia. El licenciado Morales les explicará los detalles legales. Ahora, por favor, déjenme sola. Oí sus pasos, arrastrados al salir de la sala. La puerta se cerró y yo me quedé ahí, de pie, mirando el atardecer teñir de rojo y naranja el cielo sobre mis campos de agave. La reina estaba en su trono, pero el castillo se sentía terriblemente, insoportablemente, vacío. Pasó un año que se sintió como una década entera, un purgatorio y un renacimiento, todo en uno. Los primeros meses fueron los más duros. La hacienda estaba impregnada de un silencio que a veces era pacífico y otras doloroso. Cada habitación guardaba el eco de una risa infantil, cada pasillo el fantasma de una discusión familiar. Dirigir la empresa de frente fue un desafío monumental. Tuve que enfrentarme a proveedores escépticos que me veían como la viuda, a empleados acostumbrados a la mala gestión y los atajos de Cornelio, a un mundo de negocios dominado por hombres que me miraban en las reuniones con una mezcla de curiosidad, condescendencia y a veces abierta hostilidad. Pero descubrí algo sobre mí misma en ese crisol de dificultades. Era buena en esto. Era muy buena. Los 45 años escuchando a Arturo, discutiendo estrategias con él en la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche, revisando cuentas por puro interés, no habían sido en vano.
No tenía un título de negocios, pero tenía algo más valioso, un instinto para el negocio, un conocimiento del tequila que corría por mis venas, una comprensión de nuestra gente, de nuestra tierra. Tomé decisiones que Arturo, por su amor a la tradición, y Cornelio, por su desdén hacia ella, nunca se habían atrevido a tomar. Despedí sin contemplaciones a los gerentes que habían sido cómplices de los fraudes de mi hijo. Promoví a gente de dentro, a hombres y mujeres que, como don Isidro, llevaban el agave en el corazón. Mejoré los salarios y las condiciones de los gimadores y los trabajadores de la destilería. Implementé un pequeño seguro médico para sus familias. Si ellos no están bien, el tequila no puede estar bien, les dije a los contadores que se quejaban del gasto. Restablecí los métodos de producción artesanales que mi hijo había intentado eliminar, pero los combiné con nueva tecnología para mejorar la eficiencia sin sacrificar la calidad. Y mi proyecto más personal, lancé una nueva línea de tequila, un extra añejo de edición limitada, envejecido durante 7 años en las barricas que Arturo y yo habíamos comprado con el dinero de la venta de la tierra de mi padre. Lo llamé Legado de Altagracia. La botella era simple, elegante, con mi firma en la etiqueta. Se convirtió en un éxito rotundo, ganando medallas de oro en concursos internacionales en San Francisco y Bruselas y restaurando el prestigio de nuestra marca a niveles que ni siquiera Arturo había soñado. Cumplí mi palabra con mis hijos, al pie de la letra. Cornelio pasó 6 meses trabajando en los campos. Lo veía desde la ventana de mi despacho, a lo lejos. Su figura, antes abotagada por la buena vida, se volvió magra y musculosa. Su piel, antes pálida, se tostó por el sol. Su arrogancia fue reemplazada por un agotamiento silencioso. Los otros trabajadores, al principio, lo trataron con una mezcla de desprecio y distancia. Pero poco a poco, al verlo trabajar sin quejarse, cumpliendo con la jornada más dura día tras día, algo cambió. Un respeto a regañadientes comenzó a nacer. Después de los 6 meses, cuando los auditores confirmaron que su trabajo estaba empezando a saldar su deuda, lo trasladé a la destilería, a la línea de embotellado, el trabajo más monótono y repetitivo. Quería que entendiera cada paso del proceso, cada gota de sudor. Valente estuvo 8 meses en la clínica de rehabilitación en la sierra. Sus llamadas al principio eran erráticas, esporádicas, llenas de ira y autocompasión. Más de una vez estuve a punto de ceder, de ir a buscarlo, pero la memoria de la voz de Jimena en aquella grabación me detenía. Con el tiempo, su voz comenzó a cambiar. Se volvió más calmada, más reflexiva. Hablaba del daño que había hecho, no solo a nosotros, sino a sí mismo. Cuando salió, era un hombre diferente, más delgado, con una tristeza permanente en los ojos que quizás nunca desaparecería, pero también con una nueva serenidad, una fragilidad honesta. No le ofrecí un puesto en la empresa. El mundo de las ventas y la distribución era demasiado tentador, demasiado peligroso para él. En cambio, le hablé de una idea que había estado creciendo en mí, una forma de dar un nuevo significado al nombre de su padre. Con una parte de la fortuna secreta de Arturo, creé la Fundación Arturo y Altagracia. Su misión: ayudar a mujeres mayores en situaciones de abuso, abandono o despojo, mujeres como la que yo casi fui. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, talleres de emprendimiento y un refugio seguro. Le ofrecí a Valente un trabajo en la fundación, como coordinador de voluntarios y de los talleres. Un trabajo humilde, con un sueldo modesto. Aceptó sin dudarlo. Me dijo, con la voz quebrada, que ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas era la única manera que encontraba para empezar a perdonar y perdonarse a sí mismo. Nuestra relación familiar era extraña, una delicada porcelana rota y pegada con oro. Ya no había almuerzos de domingo ni celebraciones de cumpleaños forzadas. Nos comunicábamos por teléfono, conversaciones cortas, prácticas, centradas en el trabajo.
Había un abismo de dolor y traición entre nosotros que las palabras no podían cruzar. Pero poco a poco, sobre las ruinas de nuestra antigua familia, algo nuevo, algo más real, comenzó a construirse. No estaba basado en la obligación ni en el amor ciego de una madre. Estaba basado en un frágil y naciente respeto. Respetaban mis decisiones porque veían los resultados. Respetaban mi fuerza porque la habían sufrido en carne propia. Y yo, por mi parte, empezaba a respetar el esfuerzo que veía en ellos. El esfuerzo de Cornelio por redimirse a través del trabajo físico. El esfuerzo de Valente por luchar contra sus demonios cada día. A menudo, en la tranquilidad de mi estudio por la noche, cuando la hacienda duerme y solo se oye el canto de los grillos, miro la gardenia seca que ahora descansa en una pequeña caja de cristal sobre mi escritorio. Se ha convertido en mi brújula, mi talismán. Es un recordatorio de que el amor verdadero no siempre es suave y dulce. A veces, el amor verdadero te da raíces profundas para aguantar las tormentas, pero otras veces te da espinas afiladas para defenderte. Arturo me dio ambas cosas. Me dio el amor de toda una vida. Y me dio las herramientas para sobrevivir a la traición de nuestros propios hijos. Hice lo que él hubiera querido. Protegí nuestro legado. Me protegí a mí misma. Pero la pregunta, esa pregunta que solo una madre puede entender, siempre vuelve a mí en las horas más silenciosas de la noche, me persigue en el susurro del viento entre los agaves, y me pregunto, con todo el peso de mi alma, ¿hice lo correcto como madre? Quizás nunca lo sepa. Quizás el perdón total sea un lujo que no puedo permitirme, o que ellos no han terminado de ganar. Lo único que sé es que,